Pues es muy simple, la iglesia clandestina, también llamada iglesia casera, ahora comentaremos por qué, no es más que un movimiento que está al margen de la ley, digamos, al margen de todo aquello que propone, o que controla, mejor dicho, el gobierno de la República Popular China. No es más que una iglesia o un movimiento religioso de carácter cristiano y católico en el que se esconden, digamos, del gobierno para acudir a su fe y lo hacen por unos motivos que explicaremos a continuación. Bueno, pues esta iglesia surge en 1949 a raíz de que el gobierno de la República Popular China intentó controlar todo movimiento religioso y que estuviera registrado. Entonces, a raíz de este momento, pues hubo un grupo de personas que creían que no era beneficioso para su fe estar controlados por el gobierno de la República Popular China y fue entonces cuando se constituyeron de forma opaca. Pues la clandestinidad de esta iglesia católica básicamente se basa en el excesivo control y sobre todo me atrevería a decir que opresión incluso del gobierno que conforma el Partido Comunista Chino. Al final, desde su llegada, Xi Jinping dijo que la antigua Unión Soviética había caído, entre otras cosas, por culpa de la Iglesia Católica y es algo que quiere tratar de evitar en China. Es algo que están intentando evitar, vuelvo a repetir las comillas, pues realizando diferentes acciones como pueda ser, por ejemplo, eliminar las cruces de algunas iglesias para cambiarlas por una ideología más afín a la del Partido Comunista Chino o, por ejemplo, también obligando de alguna forma o pidiendo a otros vecinos de China que estén al tanto y que hagan un poco de espías, digamos, de estas iglesias clandestinas, con lo que así es mucho más difícil de reunirse en las casas para realizar estos actos de fe. Intentan evitar desde el gobierno que suceda un poco como lo que ya sucedió en la plaza de Tiananmen en 1989, una rebelión de los creyentes, y es por miedo del Partido Comunista Chino por lo que están oprimiendo a esta población que quiere seguir continuando con su fe de forma un poco opaca y alejada del gobierno para que no se vea manchada esa fe, pero no se lo quieren permitir. Pues la iglesia clandestina, también denominada iglesia casera, se llama así entre otras cosas porque se practica mediante asambleas en casas y son las provincias de Henan y Zhejiang donde más cultura de, digamos, de estas iglesias clandestinas hay. De todas formas, se reparten por la mayor parte del territorio chino y han crecido muchísimo en las últimas 2 décadas. Incluso estas iglesias caseras están mandando misioneros por países de alrededor de la zona de Asia. Pues se calcula que en 2011 había entre 67 y 68 millones de cristianos en China, pero lo cierto es que se cree que para 2030 habrá aproximadamente 247 millones de cristianos en el país asiático, lo que supondría que China fuese el país con mayor número de habitantes de carácter cristiano en todo el mundo, en todo el planeta. Y además, como dato, hay que decir que la gran mayoría de ellos son de carácter protestante y están alejados de esa iglesia católica que sí está legalizada en China. Están en esa iglesia clandestina, opaca, en la que no quieren estar cerca de las redes del gobierno para que no manche su fe. Pues en el año 2020, apenas hace poco más de un año, el Vaticano llegó a un acuerdo con el gobierno de la República Popular China para el nombramiento de 45 obispos. Esto sucede, digamos que porque el gobierno chino tiene agarrado, tiene bien cerquita al Vaticano, porque al Vaticano le interesa seguir teniendo esos obispos en China y el gobierno chino tampoco quiere entrar en demasiadas guerras con Occidente, pero sí que es cierto que están llevándoselo a su favor. La historia de la iglesia casera ha estado siempre marcada por la vigilancia del gobierno chino, hasta que en 2012
una historia de vigilancia, se convirtió en una historia de persecución, con unos planes en 3 fases del gobierno chino para obligar y hacer desaparecer a las iglesias caseras del mapa de China. Unos planes que redujeron el número de fieles. Unos planes que obligaron a desmantelar iglesias, y el que no las quería desmantelar terminaba viendo como el templo acababa en ruinas, acababa quemado. Muchas veces ocurrían contratos de arrendamiento fraudulentos expendidos por el gobierno chino para que las iglesias caseras tuviesen que abandonar su lugar. Monjes vigilados constantemente en sus casas por personas de civil, y algunos que corrieron peor suerte y desaparecieron en extrañas circunstancias. Un pastor de la iglesia casera hablaba de que se le obligó a pagar los gastos de la demolición de su propia iglesia. También hemos visto cómo están asustados, cómo no son capaces a veces de ver cómo su fe puede ser practicada en público por las extensas medidas de seguridad, cámaras en las zonas en las que están las iglesias, cámaras en el domicilio, una persecución que sin lugar a dudas recuerda a la iglesia de Roma hace siglos.